Hola, buenas tardes. Necesito que me indique Edwin, por favor, si me escucha, por favor. Sí, sí, se escucha bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar eh, ahorita. Espero que los compañeros se vayan agregando. Hola, Emerson, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Pues yo bien, Lick, viendo que va a llover ahorita. Ok, Creo que pero algunos... Sebastián me dijo que no iba a poder entrar porque está ahorita lloviendo. está lloviendo bien fuerte y hay como que se fue la luz y no hay internet. Ok, entonces, qué bueno, en varios lados está lloviendo, menos aquí, ¿verdad? Bueno, no sé, dónde está Pablo y perdón, y Edwin si está lloviendo, pero en mi cantón no. Ok, bueno, esperemos que en el transcurso pues se puedan agregar otros y si no, pues vamos a compartir siempre la grabación por cualquier duda que tengan. No sé si ya comenzaron a trabajar la guía de ejercicios. ¿Han tenido algún problema con algún ejercicio? ¿Leyeron el mensaje que les mandé el día lunes? De cómo iba, Sí, de de cómo, ajá, que solo íbamos a hacer las gráficas para la segunda parte de la guía. las gráficas. Solo lo van a resolver con GeoGebra, pero no solo las gráficas. Es decir, que van a calcular la derivada, perdón, la integral utilizando GeoGebra. Es decir, van a tener la gráfica, pero también van a tener este, el resultado, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunas funciones. Por eso les recomendaba que para algunos procesos, para hacer algunos procesos en GeoGebra, revisaran el video del material del recurso complementario. Ahí está la indicación de cómo calcular una integral utilizando GeoGebra cuando la integral está definida, ¿verdad? Ahora, entonces, para los últimos 10 ejercicios van a utilizar solamente GeoGebra para el proceso, pero me van a presentar el proceso completo, es decir, calculan la integral, pero también va hasta la gráfica, ¿verdad? Entonces ahí o lo hace con una captura de pantalla o lo guarda como un archivo de GeoGebra y ustedes deciden, ¿verdad? Cómo van a armar el documento para enviarlo, para presentarlo. Vale, entonces en este caso vamos a ver la integración y en el área y la integral definida. En este caso ya tenemos un intervalo, ¿verdad? Por eso le llamamos integral definida. Y también hacemos referencia al concepto de áreas, porque esto está muy relacionado. Si nosotros no supiéramos, por ejemplo, un proceso de cálculo o un proceso algebraico diferente, entonces tendríamos que recurrir a la fórmula de áreas para poder encontrar una integral, pero el proceso sería muy complicado, ¿verdad? Por eso utilizamos la integral y el símbolo de integral es una S alargada. Eso significa que lo que hace la integral es sumar todas las áreas o todo el espacio que hay de un valor a otro valor, ¿verdad? Por eso tenemos un intervalo definido.
Entonces, en este caso, comenzamos la introducción. Suponga que la tasa anual de consumo de petróleo de un cierto estado por un periodo de más de 4 años es constante y está dado por la función. Y tenemos una función acá. Esta es una función constante. Ustedes se recuerdan que la función constante, al graficarla, lo que nos daba era una horizontal, ¿verdad? Porque podemos tomar diferentes valores para X, pero el resultado en Y siempre va a ser el mismo, por eso se llama función constante, porque no hay ningún cambio. Entonces esta función está definida de 0 a 4. Ese es el tiempo, donde T se mide en años, y F de T está en millones de barriles por año. Luego el consumo total de petróleo del estado sobre el periodo en cuestión es, en este caso lo que se hace es sustituir los valores que hemos encontrado y multiplicar por la función constante. Entonces encontramos que la tasa de consumo por tiempo transcurrido es igual a 4.8 millones de barriles. Si esa gráfica, si esa función la representamos gráficamente, tenemos la ilustración 1. Primero, observemos que el rectángulo que está sombreado desde 0 hasta 4, ¿verdad? En el eje horizontal podemos observar ahí la t, la variable t, que es el tiempo. El tiempo siempre se ubica en el eje horizontal, porque el tiempo es continuo, ¿verdad? Entonces, también habíamos definido al inicio que el intervalo va de 0 a 4, por lo tanto, el área que me interesa es toda esta parte que vemos acá sombreada de 0 hasta 4. Como esta es una función constante, observamos en la parte de arriba que está delimitada por una recta horizontal, que es la función de 1.2, ¿verdad? Ese sería como el valor de y. Ese valor no cambia, puede ir tomando diferentes valores de t, pero el valor de y no va a cambiar. Por ejemplo, si yo tomo t igual a 1, el valor de y siempre va a ser 1.2. Si tomo el valor de t igual a 2, el valor de y siempre va a ser 1.2 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasaría si yo no sé utilizar el integral? ¿Cómo calculo toda esta área? Lo que pasaría acá es que estaría utilizando la fórmula, ¿verdad? La fórmula conocida para calcular el área de un rectángulo, que es base por altura, ¿verdad? Así se encuentra el área en un rectángulo. Por lo tanto, debo conocer cuánto vale la base y cuánto vale la altura, ¿verdad? Entonces el proceso me estaría dando lo que es la misma respuesta que tenemos acá, miren. 1.2 multiplicado por 4, eso sería siempre 4.8. Entonces, ¿dónde podemos ver nosotros? Podemos ver en este gráfico, ¿verdad? La base es de 0 hasta 4, eso sería 4, y la altura es de 1.2. Entonces, si multiplicamos la base por la altura, eso nos va a dar siempre 4.8, ¿verdad? Al igual que si calculo la integral de una función. Entonces, este proceso es bastante sencillo para una función constante, pero ¿qué sucede cuando la función ya no es constante, verdad? Ok, vamos al siguiente concepto de área. Por ejemplo, decimos cuándo es integrable una función. El siguiente teorema que se establece sin prueba garantiza que una función continua es integrable. Integrabilidad de una función, si f es continua sobre un intervalo cerrado, entonces f es integrable sobre ese intervalo. Esto es, la integral está definida desde a hasta b de la función y existe, ¿verdad? Ahora, la interpretación geométrica de este enunciado que acabamos de mencionar acá es el siguiente, es el que se muestra en esta gráfica, miren. Y nosotros podemos ver que está definida como la integral desde a hasta b de f de x, y que f de x es mayor o igual que 0 sobre el intervalo AB. Si f es no negativa y continua sobre AB, entonces podemos tener esto, ¿verdad? Otra cosa que quiero que tengamos claro es que las áreas nunca van a ser negativas, ¿verdad? No hay áreas negativas. En ningún momento vamos a encontrar nosotros áreas negativas. Las áreas siempre van a ser positivas. Ahora, observamos acá tenemos una curva. Esta genera una curva, pero además abajo de ella hay una área, ¿verdad?
Y esa área yo la puedo calcular como la integral de a hasta b de dicha función. La función f de x es la que genera la curva que ustedes ven en la parte superior. Ok, eso es en términos generales. Luego vamos al teorema fundamental del cálculo, que lo vamos a utilizar para poder sustituir, ¿verdad? En una función determinada. Entonces, veamos. El teorema fundamental del cálculo lo que nos dice es cómo vamos a utilizar el intervalo que nos da el problema. Sea f continua, debe ser una función continua, eso sí, debemos tenerlo muy claro. Entonces, f, la integral desde a hasta b de f de x es igual a la integral, ya calculando, ¿verdad? La integral evaluada en b menos la integral evaluada en a. O sea que voy a evaluar primero en el valor de b y luego le voy a restar lo que es lo que voy a evaluar en a. Y para aplicar este teorema, pues nosotros podemos representarlo de la forma siguiente. Si ustedes ven esta representación acá, f de x de a hasta b igual a f de b menos f de a. Ahora, al utilizar esta notación, el teorema quedaría de esta forma. Esta es una forma de representarlo, ¿verdad? Digamos, tengo la integral de una función determinada y lo puedo escribir de esta forma, lo cual estoy diciendo que el resultado de esta integral, que está representada por esta f de x mayúscula, dice que ese resultado lo voy a evaluar desde a hasta b. Y eso va a ser evaluado en b menos la evaluación que voy a hacer en a. Utilizando ese teorema, vamos al siguiente ejemplo. Sea R la región bajo la curva de f de x igual a x. Esta es una función facilísima. Ustedes saben que es la función identidad. Se llama función identidad, ¿verdad? En álgebra, porque lo que genera es una diagonal. Es una recta que corta el origen, ¿verdad? Pero me está diciendo en qué intervalo evalúe esa función, de 1 a 3. Ahora, estos valores que decimos acá en el intervalo son los valores que le vamos a sustituir en vez de x o en vez de cualquier variable que aparezca ahí en la función, ¿verdad? Utilizar el teorema fundamental del cálculo para determinar el área de R y verificar los resultados. Vale, aquí es donde vamos, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo hice el proceso de aplicar el teorema del cálculo para poder encontrar la integral de esta función. Y digo yo, la integral de 1 hasta 3 de x es igual a x cuadrado sobre 2 evaluado de 1 hasta 3. Vale. Aquí tengo la integral. Aquí, ¿verdad? En esta partecita de aquí, x cuadrado sobre 2. Y eso lo voy a evaluar de 1 a 3, pero lo debo hacer aplicando el teorema fundamental del cálculo. Y el teorema fundamental del cálculo dice que x cuadrado sobre 2 lo voy a evaluar en 3, menos x cuadrado sobre 2 lo voy a evaluar en 1, que es el proceso que hemos hecho aquí a la par. Y ahora resolviendo, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9, y 2 lo vuelvo a escribir. El 2, el denominador es un denominador constante, por lo tanto ahí lo llevamos. 1 al cuadrado es el mismo 1, y resulta acá, en esta partecita de acá, que tenemos fracciones homogéneas, ¿verdad? Una resta de fracciones homogéneas. Eso significa, fracciones homogéneas significa que tienen el mismo denominador. Entonces, cuando eso sucede, solo trabajo con los numeradores, es decir, digo 9 menos 1 y eso es 8, ¿verdad? Ahí me da ese numerador y el 2 lo vuelvo a escribir. Y por último hago la división. En ese caso es una división exacta, por lo tanto lo puedo escribir. En el caso de que las divisiones no sean exactas, pues se deja mejor con las fracciones, ¿verdad? Las respuestas son más exactas cuando se deja la fracción. Ahora, 8 entre 2 es 4. Eso significa que el área de la función de 1 a 3 es 4. Ahora, vamos a la gráfica. La gráfica, tenemos acá, ¿verdad? La gráfica de la función, esa la genera GeoGebra fácilmente, pero además le pido el área que va de 1 hasta 3, de 1 hasta 3, ¿verdad? Ahí va a evaluar la función de 1 hasta 3.
Entonces, en la tarea, yo quiero que usted me presente este proceso, ¿verdad? Por ejemplo, va a presentar la gráfica y también va a presentar el valor del área, ¿verdad? Ahí voy a saber yo que usted ha tenido que hacer el proceso para poder encontrar esa área. Por ejemplo, si me voy a GeoGebra, vaya, GeoGebra, y yo quiero evaluar la función es X en este caso nada más, y la voy a evaluar de 1 a 3, ¿verdad? ¿Cómo decirle a GeoGebra que haga eso? Vale, ahí tenemos lo básico de GeoGebra. Entonces lo primero es digitar la función, ¿verdad? En este caso f de x, y f de x acá es igual a x nada más. Hola. No se ve GeoGebra, creo. No se ve GeoGebra, permíteme entonces. Ok, gracias. ¿Ahora sí? No. Oh, Hola. Ahorita nada se ve. Ahora sí. No se ve GeoGebra. Ahora sí. sí. Ok. Sí. Entonces solo digité la función. Bueno, lo que hice fue solamente digitar la función f de x, y en este caso es igual a x, ¿verdad? Es una función lineal y automáticamente me genera la curva. Y en este caso yo debo definir los puntos. Entonces GeoGebra me da una serie de herramientas que puedo utilizar, ¿verdad? Entonces yo digo que voy a definir puntos y selecciono acá donde aparece la A y aparece punto, y ahí le digo que quiero un punto. Entonces seleccionamos punto y nos vamos a definir cuál era el intervalo que me pedía la función de 1 a 3, ¿verdad? Solamente dando clic, ¿verdad? Le estoy diciendo que quiero el área de 1 a 3. Ahora, cuando ya tengo definidos los puntos, voy a digitar integral, porque eso es lo que yo quiero que haga ahorita, ¿verdad? Integral. Si ustedes observan, las funciones aparecen con inicial mayúscula, ¿verdad? Y entre paréntesis los argumentos. Como argumento yo le voy a poner f, que es la función que ya tengo arriba, lo separo por coma. Luego el punto 1 está definido como a, entonces digo x, y luego digo x, que es el segundo punto, ¿verdad? Y ahí ya tengo definido los puntos sobre los que quiero la integral. Entonces ustedes observan acá, en la parte izquierda está el proceso y en la parte derecha está la gráfica, ¿verdad? Vale. Entonces eso es lo que deben hacer en los últimos 10 ejercicios. Y ahí tendríamos el mismo resultado que tenemos acá. Ok. Vamos entonces a otro ejemplo. Ahora tenemos una curva, ¿verdad? El proceso para encontrar lo que nos pide el problema en GeoGebra es el mismo. Entonces, pero yo acá lo hice utilizando el teorema fundamental del cálculo paso a paso, y también lo hice utilizando GeoGebra, ¿verdad? Ahora, en esas funciones que yo les di en los últimos 10 ejercicios, solamente quiero que ustedes hagan el proceso en GeoGebra. No es necesario que hagan todo el proceso que yo estoy mostrando acá en la parte izquierda, ¿verdad? Utilizando el teorema fundamental del cálculo. Entonces tengo acá, me pide determinar el área de la región R bajo la curva y igual x cuadrado más 1 a partir de x igual menos 1 a x igual 2. Esos son los valores que yo tengo para poder evaluar la integral.
Entonces acá pues aplico las propiedades, ¿verdad? Que eso sí, las propiedades que ustedes debían aplicar en los ejercicios del 1 al 12. Aquí lo que he aplicado es la propiedad de la potencia, si ustedes logran observar acá, ¿sí? Entonces aquí digo, aquí tenía x cuadrado, ¿verdad? Y le sumé 1 y lo dividí entre ese mismo exponente, más la integral de 1, que es x, ¿verdad? Porque lo que sucede acá, les explicaba la vez pasada, que acá tengo x a la 0, pero a ese 0 le sumo 1, y cuando ya le sumo 1, ya no es 1 nada más la respuesta, ya sería x a la 1, por eso queda x acá, ¿verdad? Entonces sería x elevado al 2 más 1, sería x al cubo, evaluado x al cubo entre 3 más x evaluado desde menos 1 hasta 2. Ese es el intervalo. Ahora voy utilizando el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo dice que voy a evaluar toda la expresión que me ha resultado en el valor de b, que en este caso es 2, menos, dice el teorema del cálculo, aquí estoy, este menos que ustedes ven acá, ese menos es del teorema fundamental del cálculo. Menos dice toda la función evaluada en el valor de a, que es lo que ustedes observan acá. Acá es como que tenga f de b y acá es como que tenga menos f de a, así como dice el teorema acá, ¿verdad? Estoy utilizando este teorema para hacer el proceso. Ahora, bueno, ahí hacemos todos los pasos y las operaciones indicadas, ¿verdad? Reglas de potencias, ley de signos, todas las operaciones que se puedan realizar ahí. Y al final obtenemos que la integral o el área bajo la curva de x cuadrado más 1, en el intervalo desde menos 1 a 2, es 6. Si ustedes observan acá, el intervalo era de menos 1 hasta 2 y nos dio acá 6. Ok. Luego, hasta ahí, ¿tenemos alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ok, voy a entender que sí va. Voy a entender que sí todo está claro. Emerson me hace una pregunta, siempre sería el método que acabo de utilizar. Vaya, la pregunta es, Emerson, con respecto a lo de GeoGebra. Siempre es la misma forma, ¿verdad? Solo que ahí usted va a digitar la función dependiendo del tipo de función que tenga. Pero el proceso es el mismo. Ok. Espero me haya escuchado. Vamos a ver. Sigamos. Ahora, acá en este caso tengo, dice evaluar las siguientes integrales definidas utilizando reglas y teoremas. Vaya, acá tengo la integral con una función exponencial, pero el proceso es el mismo, ¿verdad? Entonces ustedes observan que los cambios solo ocurrieron en el primer término y que la exponencial queda exactamente como está. Dijimos la clase pasada que la integral, la derivada y la integral de una función exponencial, es decir, solo la función exponencial elevada a la x, siempre va a ser la misma función exponencial. Y luego acá sustituimos, esto es f de b menos f de a, y al resolver todas las operaciones indicadas, 3 al cubo es 27, y 1 al cubo es 1, y lo demás solo lo vamos bajando ahí, ¿verdad? Aquí observan que ya no escribí el 1 porque no es necesario, ya sabemos que ahí hay 1 de exponente siempre, ¿verdad? Y luego hacemos acá la resta, 27 menos 1, y e al cubo menos e a la 1. Entonces ustedes observan acá que todo esto que observan acá es un solo número, pero ¿por qué no lo escribí como un solo número, como una sola respuesta? Porque esto perfectamente lo puedo encontrar digitándolo en la calculadora, ¿verdad? Así como está, y puedo encontrar que eso es un número determinado, pero resulta que va a ser un número con muchos decimales, entonces para no tener que escribir tantos decimales, mejor lo dejo así, ¿verdad? Indicado. Ok, en el siguiente caso, ahí utilizamos la función exponencial.
En el literal B, la diferencia es que tenemos la integral de 1 hasta 2 de 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Y ustedes observan que en esta partecita de acá, ya tengo que aplicar la regla del logaritmo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? La regla 5, si no me equivoco. La regla 5, esa era. Y luego, con el 1 sobre x al cuadrado, pues lo tenemos que reescribir para poder resolverlo. Y eso es lo que hicimos acá en este paso, miren. Solo he reescrito. Estoy trabajando siempre con la misma función, pero para poder integrar, lo que hice fue reescribirla. Por eso aparece x a la menos 2. Y luego comienzo a trabajar con esto, ¿verdad? Entonces digo yo, la integral de 1 sobre x es logaritmo de x, y la integral de x a la menos 2 va a ser 1 sobre x. Fácil, ¿verdad? ¿Por qué salió 1 sobre x? Porque acá yo dije 2 más, menos 2 más 1, y eso me da como resultado menos 1, pero para no escribirlo con exponente negativo, por eso me quedó acá 1 sobre x. Ok, y eso lo evalúo desde 1 hasta 2. Luego tenemos acá la evaluación, logaritmo, esta partecita de acá es como que tengamos f de b, y esta es f de a. Es el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Y ahí hacemos las operaciones indicadas. Igual en la respuesta final no la escribí en términos de decimales porque son varios decimales, y es más exacta la respuesta si la dejo indicada de esta forma. Y acá observan que hemos utilizado la propiedad del logaritmo, que dice que el logaritmo de 1 toda la vida va a ser 0, hasta ahorita, ¿verdad? Ok. Y tenemos acá también el ejemplo que les decía, con el que iniciábamos la semana pasada. Les decía, debemos resolver ese ejemplo, ¿verdad? Y el ejemplo decía, demanda proyectada de electricidad. Se espera que el promedio de consumo de electricidad en cierta ciudad crezca exponencialmente a un ritmo constante de K igual 0.04. Y acá dice, si la tasa actual de consumo es de 40 millones kilowatt hora, entonces la pregunta dice, ¿cuál debería ser la producción total de electricidad de los siguientes 3 años para satisfacer la demanda proyectada? Entonces ahí me está dando los datos. Lo primero es formar la ecuación en base a la información que me da el problema, y después calcular la integral, ¿verdad? Entonces, cuando yo calculo la integral, hacemos todo el proceso acá, en el que podemos ver un pequeño cambio, porque resulta que esta función está elevada a un valor diferente de x, es decir, que hay una constante y una variable como exponente. Por lo tanto, se aplica una propiedad que es 1 sobre 0.04. Estas propiedades las vamos a explicar en la otra clase, en la próxima semana. Y encuentro la integral, ¿verdad? Al realizar estas operaciones indicadas, tenemos acá el proceso que hay que hacer utilizando el teorema fundamental del cálculo, y al final nosotros encontramos de toda esa operación, acá sí, ¿verdad? Escribí todos la respuesta en términos de decimales, porque ya son decimales que hasta ahí llegan, ya no siguen. Y ahora puedo darle respuesta a la pregunta que me decía cuál debería ser la producción total de electricidad de los siguientes 3 años. Si me dice 3 años, eso significa que voy a iniciar de 0 y voy a terminar en 3, ¿verdad? Por eso ven que la integral está definida de 0 a 3. Y al hacer todo el proceso encontramos que eso es 127.5 millones kilowatt hora. La cantidad que debe producirse en los próximos 3 años para satisfacer la demanda. Si eso se produce, pues estaríamos cumpliendo con los requerimientos, ¿verdad? De la empresa en este caso. Ok. Y bueno, pues esa sería con respecto al trabajo que deben hacer esta semana. Pues no van a aplicar así como que el teorema fundamental del cálculo todavía, pero para la próxima sí, ¿verdad?
Digo que no lo van a aplicar porque los procesos los van a hacer en GeoGebra, es decir, que a mí lo que me van a mostrar es lo que ya vimos, ¿verdad? En GeoGebra, eso es lo que deben resolver en los últimos 10 ejercicios. En los primeros 12, sí, ¿verdad? Deben aplicar las propiedades que vimos la semana pasada. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Ok. Vaya, entre la función exponencial y logarítmica, pues ahí siempre, ¿verdad? Tenemos esas dos, ya habíamos dicho que esas funciones son complementarias, es decir, que a veces una hace uso de la otra y así sucesivamente. Por ejemplo, la función exponencial es diferente a la función logarítmica, ¿verdad? La función exponencial se representa con e y la función logarítmica se representa con ln, logaritmo natural. Ok, entonces eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al trabajo. ¿No? Sí. Una pregunta, Lick, buenas Dígame, tardes. dígame más tarde. En la segunda parte de los ejercicios, como acaba de repetir, solo vamos a mandar la captura de la gráfica en un documento formal, supongo. Sí, no, o sea, todos los ejercicios van a ir en un solo documento, ¿verdad? Los primeros 12, que es utilizando las propiedades que vimos la semana pasada, las reglas, las 5 reglas, y los últimos 10 ejercicios es que solo los van a resolver en GeoGebra. Está bien, muchas gracias. Ok. Bueno, ahí cuando resuelvan en GeoGebra, ustedes deciden cómo enviarlo, ¿verdad? O lo van a guardar como un archivo de GeoGebra o lo van a mandar como un documento normal con las capturas de pantalla, no sé, ¿verdad? Ahí ustedes deciden. Ok. Bueno, jóvenes, si no tenemos preguntas, pues vamos a compartir la grabación por cualquier duda que tengan, ¿verdad? Si no la pudieron hacer ahorita. Ok, eso sería todo entonces por hoy. Muchas gracias por la participación y traten de enviar todos la tarea. Gracias. Les he Gracias, dejado, Ali. Cuídese. gracias igual, les he dejado ahí hasta el 18 para la entrega de tareas. Ahí ustedes, el buzón está habilitado hasta para el 18, ¿verdad? Ahí usted valora cómo está con su trabajo, con sus trabajos de todas las materias. Ok, muchas gracias. Eso Está sería bien, muchas gracias. por hoy. Buenas tardes, cuídense, pórtense bien. Gracias, Lick. Nos vemos. Nos vemos, buenas tardes.